anunciáramos, estamos con Walter Aguirre, el especialista en Derecho Corporativo. Con él vamos a conversar sobre el pago de utilidades. Buenos días, señor Aguirre, gracias por venir al programa. Buenos días, Fernando, muchísimas gracias por la invitación. Señor Aguirre, ¿de dónde viene y cómo se determina el pago de utilidades? Creo que es importante señalar que la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas es un derecho constitucional. Está recogido en la Constitución del Perú, en el artículo 29, y a su vez, normas de menor jerarquía, como son el Decreto Legislativo 677, el 892 y su reglamento, establecen que los trabajadores sujetos al ámbito de la actividad privada que realicen actividades para empresas generadoras de renta de tercera categoría tienen el derecho de trabajar, de recibir, las utilidades de las empresas. ¿Cómo debe calcularse la participación? Porque entiendo que no todas las empresas de determinados sectores la distribución es igual. Es correcto, Fernando. Lo que sucede acá es que las normas que te he señalado hace un momento establecen distintos porcentajes. Y este porcentaje se aplica sobre la renta neta de la compañía del año que se está calculando a las utilidades, que pueden ser 10, 8 y 5%. Obviamente que no se aplican para todos de manera igual. 10 la aplico para las empresas que están en los ramos de telecomunicaciones, pesca e industria, 8% para minería, para las empresas que se dedican al comercio por mayor y por menor y restaurantes, y todas las demás con un porcentaje de 5%. Ese es el monto que se especifica, y de ahí lo que voy a hacer es dividir ese monto en dos partes: 50% en función a la remuneración del trabajador y 50% en función a los días efectivamente elaborados por el trabajador en lo largo del ejercicio. ¿El tiempo de servicio también no cuenta? Yo recuerdo que alguna vez en una empresa en la que yo trabajé se calculaba con la remuneración, en base a los días trabajados el año anterior. Si no salíamos de vacaciones teníamos mucho más utilidades. Así es. Y también en base al tiempo trabajado en la empresa. No, en el tema de participación de utilidades lo que voy a ver yo y lo que voy a analizar son los días efectivamente elaborados por el trabajador en ese ejercicio, porque tú como trabajador lo que has hecho es ayudar a la empresa y ayudar al empresario a obtener utilidades en lo largo del ejercicio. Perfecto. ¿Quiénes tienen derecho a las utilidades en una empresa? Todos los trabajadores contratados directamente por la compañía, llámese aquellos que están a plazo indeterminado, los sujetos a modalidad y también los part-time o a tiempo parcial. O sea, no necesariamente solo los que están en planilla tienen derecho a utilidades. Los tres que yo te he dicho están en la planilla. ¿Qué sucede? Y la pregunta es muy buena porque trae a colación algo. Por ejemplo, esa persona que está con recibo por honorarios, esa persona no es un trabajador directo de la compañía, porque no hay una relación laboral. Lo que tenemos ahí es estar frente a una relación civil de prestación de servicios. En tanto, yo no tengo a un empleador, porque estoy dando servicios profesionales. Esa persona no estaría con el derecho a recibir las utilidades de la compañía. Los que están también por la modalidad de servicios, tampoco. Tampoco. En principio no. Es una modificación que la están pensando en este momento y que está plasmada en uno de los proyectos de la ley general, pero en principio no, porque no es trabajador de la compañía. Ese trabajador, un poco injusto, ¿no? Porque cumple funciones como cualquier otro en la compañía, ¿no? Creo que hay varias perspectivas. Sí, depende de cómo se mire, pero desde el punto de vista de los trabajadores, un trabajador de service que está trabajando 40 horas a la semana, 8 horas o más por la semana, y que cumple las mismas funciones o tiene el mismo puesto de otra persona que sí está en planilla y que sí recibe utilidades, es injusto, ¿no? Creo, como te dije, que hay perspectivas distintas en relación a eso, pero el trabajador pertenece al service y en todo caso tiene derecho a utilidades del service. Porque el service tampoco tiene 5 trabajadores, y ese es otro tema. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener una empresa para pagar utilidades? En número de trabajadores, en número de ganancias. Primero, como tú bien has señalado, tiene que tener ganancia, ¿correcto? Es por eso que la voy a aplicar sobre la renta del ejercicio. Y además tiene que tener más de 20 trabajadores en el año, para efectos de calcular cuántos trabajadores tiene en el año. En planilla, a eso me refiero. Tengo que ver cuántos trabajadores han laborado cada uno de los meses del ejercicio, y eso lo voy a dividir entre 12. Si supera los 20 trabajadores, esta empresa está obligada a repartir utilidades. Es importante señalar
que, por ejemplo, las cooperativas, las empresas autogestionarias, las sociedades civiles no se encuentran obligadas a este paso. Eso es muy importante saberlo también. ¿Existe un periodo específico en el que se pagan utilidades en el año? Sí. La obligación legal laboral se da dentro de los 30 días siguientes de vencido el plazo para presentar la declaración jurada anual del impuesto a la renta, que como nosotros sabemos, eso se fija de acuerdo al RUC. Este año, si mal no recuerdo, ha sido entre el 26 de marzo y el 10 de abril, lo que significa que las empresas tienen plazo para pagar estas utilidades, en el peor de los casos, hasta el 10 de mayo. Ahora, hay empresas que realizan adelantos de utilidades, ¿no? Sí, lo que sucede y lo que me estás diciendo seguramente está vinculado al tema de que yo puedo pagar antes. ¿Y por qué? Porque para efectos tributarios, para la empresa, si ella quiere deducir el pago de utilidades, tiene que hacer ese pago antes de la presentación de la declaración jurada anual de impuestos. Entonces, al final de cuentas, muchas empresas, la gran mayoría, hacen este pago no en el caso que te estoy diciendo de los 30 días posteriores, sino que se adelantan un poco para poder deducirlo en el ejercicio grabable. Muchos que pensábamos que lo hacían de buena gente. Así es. Era para deducir. ¿Qué ocurre cuando la empresa no paga las utilidades en el tiempo especificado? Estoy ante una infracción que es considerada por la norma laboral como grave y por ende, en el peor de los casos, porque todos sabemos que las multas laborales se aplican dependiendo del número de trabajadores que tengo, estaría sujeto a una multa de 10 UITs, que son 36.500 soles, y ojo, porque no solamente tengo que pagar la utilidad y además tengo que entregarle al trabajador una liquidación del pago de utilidades donde se especifique datos generales del trabajador y de la empresa, así como también cómo he llegado al cálculo, es decir, el número del monto de los días trabajados, el monto de la remuneración total, y si yo no he hecho esa entrega de liquidación, también estoy sujeto a una multa que puede llegar a ser hasta de 5 UITs, que son los 18.250 soles. ¿Qué problemas o cuáles son los problemas frecuentes que se presentan cuando una empresa paga utilidades? Al momento que hacemos nosotros las revisiones, encontramos varios tipos de problemas. Tal vez uno vinculado a algo muy sencillo, que es determinar la actividad principal de la compañía. ¿Por qué? Porque una empresa puede realizar más de una actividad. Entonces tengo que recurrir a la clasificación internacional industrial uniforme de Naciones Unidas y verificar cuál es la actividad exacta, porque va a haber mucha diferencia entre aplicar un 5% y un 8%. Entonces, si tengo, por ejemplo, 2 actividades, voy a escoger la que representa la actividad principal de la empresa y en todo caso, si tengo duda, irme a ver cuál de ellas generó mayores ingresos y esa va a ser la actividad. 1, lo que te estoy diciendo, la determinación de la actividad. 2, las compañías a veces no cuentan con un buen sistema de verificación de asistencia de los trabajadores al centro de labores. Me parece que eso es muy importante porque nos va a dar una idea clara y específica y a través de sistemas, para hacerlo mucho más rápido, de los días efectivamente trabajados por los funcionarios de la compañía, ¿no? Otro problema que se presenta es la falta de comunicación al Ministerio de Trabajo cuando existe un remanente en el pago de las utilidades y tal vez uno de los más importantes es no llevar un buen control de lo que se considera un concepto remunerativo para efectos laborales. Y recuerdo que me hicieron esta consulta hace unas semanas. ¿Qué pasa cuando uno renuncia a una empresa, se va y no se entera que le tenían que pagar utilidades y pasan 1, 2, 3, 4 años? El trabajador que cesa a lo largo del ejercicio tiene el mismo derecho que el trabajador que sigue trabajando al momento del reparto. ¿Qué quiero decir con esto? Que la empresa como tal se encuentra obligada a repartir utilidades a esas personas. Es por eso que si, por ejemplo, nosotros nos vamos a los periódicos y vemos anuncios en los cuales te están diciendo las empresas, estamos pagando participación de utilidades, es porque la empresa tiene que agotar todos los métodos de difusión que estén a su cargo a efectos de hacerles conocer a estos trabajadores que pueden cobrarlo. Pero si yo renuncié y nunca me enteré y pasaron 3 años, ¿tengo todavía derecho a cobrar esas utilidades o ya hay un plazo que venció y las utilidades pues fueron? El plazo prescriptorio para este tipo de relaciones es de 4 años. Es decir, que yo tengo 4 años para poder reclamar tu cheque. Perfecto. Muchas gracias, señor Aguirre, por su participación en el programa. A ti las gracias. Un gusto. Ha sido todo por el día de hoy. Conmigo hasta el lunes. Antes los dejo con los resultados de la bolsa del día de ayer y los precios de apertura de los commodities.